Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una edición especial de Sálvese quien pueda. Somos Josefina Townsend y Renato Cisneros y hoy vamos a tener a un nuevo candidato a la presidencia, Josefina. Sí, tenemos al candidato George Forsyth que ha aceptado conversar con nosotros hoy en Sálvese quien pueda. Así es, candidato de Victoria Nacional. ¿Cómo está, candidato Forsyth? Gracias por aceptar la conversación. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. A ver, bueno, empecemos conversando sobre las últimas encuestas, ¿no? Se suele decir que son fotografías del momento y es válido pensar así. Ustedes han tenido casi un año, ¿no?, liderando las encuestas, pero de pronto se han visto, tomando los datos de Datum en la última encuesta, un tanto relegados. En otras entrevistas usted ha señalado que han venido quemando etapas, de hecho se han hecho cambios en el equipo, pero puntualmente, ¿a qué adjudicaría usted este desplazamiento del primer lugar muy sólido durante casi 10 meses a un segundo, tercer lugar o segundo lugar compartido con otros candidatos? ¿Cuál es la explicación, el análisis al interior de Victoria Nacional? Muy bien. A ver, definitivamente sí, hemos estado un año primeros y obviamente al desarrollarse cada vez más la campaña, era evidente que se iba a equiparar un poco el tablero. Eso es algo que nosotros estábamos esperando. Pero obviamente también han sido golpes que hemos recibido de lo mismo de siempre, todos los contrincantes que han jugado una guerra sucia. ¿Por qué? Porque engañan, ¿no? Engañan diciendo, por ejemplo, de que soy venezolano, que soy chileno, y hemos recibido muchísimos de esos ataques, ¿no? Que obviamente le hacen daño a toda la democracia. Pero nosotros hemos hecho cambios bastante importantes. Estamos, como tú lo mencionaste, ya estamos en otra etapa donde ahora sí estamos saliendo a comunicar bastante también. Y no se olviden que algo que afectó muchísimo, evidentemente, es que 2 veces nos trataron de excluir. Han sido 2 veces que le comunicaron a todos los peruanos que ya no estábamos participando, ni siquiera una vez. Entonces, son ataques que hemos recibido, sabemos, porque no ven con buenos ojos, digamos, los políticos de siempre, los que tienen tomado el Perú, no ven con buenos ojos que nosotros vengamos con el cambio. Ahora, siendo atendibles todos esos puntos, a veces también cuando se pierden posiciones, es saludable hacer algún tipo de mea culpa, autocrítica. Algún error se debe haber cometido también, tal vez, en el esfuerzo por persuadir al electorado. Sí, por supuesto, nosotros somos otra generación y tenemos que reconocer que siempre se puede mejorar, definitivamente. Y quizás lo que estaba pasando es que no estábamos llegando con nuestras propuestas porque estábamos muy metidos recorriendo el Perú y escuchando a la población, que es muy importante. Entonces ahora estamos en esta otra etapa, ya estamos comunicando, hemos hecho cambios también sobre nuestra estrategia y hemos salido ya de forma inmediata a comunicar las propuestas que están llegando, están calando y que definitivamente nos están llevando nuevamente por el camino del éxito. Alcalde, exalcalde, usted habla de los mismos de siempre, de los políticos de siempre, pero usted también no es uno de los mismos de siempre, ya ha militado y ha tenido cargos públicos en al menos 3 partidos. ¿Usted también no está en esa categoría? No, definitivamente no. Yo he sido regidor y luego alcalde. Entonces hay una experiencia, lo cual es muy importante. Claro, pero ¿con qué partido comenzó? ¿PPC? Sí, yo entré como regidor como invitado al PPC. Yo no pertenecía al PPC, así como entré a la Victoria, a la alcaldía como invitado de Somos Perú. Somos Perú. Como invitado. Ahora sí estamos evidentemente inscritos en este nuevo proyecto de Victoria Nacional, que es un partido amplio donde estamos encantados de recibir a todos los que quieran cambiar el Perú y quieran trabajar por el Perú, pero definitivamente nosotros representamos el cambio y se ha visto demostrado en la forma de hacer política, desde cómo trabajamos en la Victoria, no sentado detrás de un escritorio escondiendo de los problemas, sino realmente en la calle, llevando las soluciones que necesita el Perú. A ver, este concepto de los de siempre es interesante intentar descifrarlo, porque lo que uno intenta saber como elector es quiénes son, bajo la visión de George Forsyth, exactamente quiénes son los de siempre. Josefina mencionaba este paso suyo como invitado por 2 partidos muy tradicionales, PPC, Somos Perú, pero además en su lista del Congreso hay por lo menos 12 candidatos vinculados con el fujimorismo. Entre sus asesores hay gente muy vinculada con Perú Posible, a quien uno también podría calificar como los partidos de siempre. Entonces, nos gustaría saber quiénes son
desde su óptica, los de siempre? Bueno, yo creo que a todos los peruanos nos quedan claros, son los mismos partidos postulando, los mismos candidatos que ya han tenido puestos de congresistas, la gran mayoría, lo que están postulando, y otros dentro de partidos, secretarios generales de los partidos durante muchísimos años, son los mismos. Los peruanos ya estamos cansados de esas caras. Nosotros sí, vuelvo a decirlo, somos un partido nuevo, que tenemos gente que por ahí ha querido ayudar digamos, empujar el Perú hacia adelante con otros partidos, que han tenido que renunciar a esos partidos porque ven que no sirven para nada, que ya están cansados de esa forma de hacer política y se han venido con nosotros porque están apostando justamente por este nuevo cambio. Es gente joven que no se le ha dado tampoco los espacios y que justamente, vuelvo a decirlo, se han dado cuenta cómo son los partidos en la interna y se han venido acá a Victoria Nacional para poder cambiar el Perú. Pero es la verdad, nosotros somos los únicos, en estas elecciones tiene que quedar muy claro, que somos los únicos diferentes, los únicos nuevos, los únicos Ahora, jóvenes. por ejemplo, los partidos de siempre suelen recurrir a un mecanismo para reinventarse, sobre todo cuando hay procesos electorales, que es cambiarse de nombre. Y es un poco lo que ha ocurrido con Victoria Nacional, que en el fondo es Restauración Nacional con otro nombre, con otro look y con seguramente alguna propuesta adicional. Pero es casi una metodología de los partidos de siempre. Arte, te comento, nosotros estábamos creando nuestro partido, obviamente se ha dificultado con la pandemia, pero por otro lado nosotros veníamos teniendo conversaciones con los amigos de Restauración hace más de 2 años. Y obviamente esas son las reglas de juego. Tienes que participar con un partido porque no puedes participar tú solo. Entonces, esto lo que debe quedar claro no es el famoso vientre alquiler, que lo han usado tantos políticos siempre, pero sino que acá realmente hemos venido un grupo nuevo, nos hemos fusionado, hemos modernizado el propio partido, hasta su ideología, incluso tanto así que ha cambiado el nombre, el logo y la visión. Entonces estamos sumando con primero un partido que no tiene tema de corrupción, problemas, porque todo lo demás tienen problemas de corrupción, con gente que ha gobernado, digamos, del Congreso, gente que lo ha hecho de la mejor forma, la forma correcta. Pero acá vemos, por ejemplo, en Piura, ¿quién va en la lista de Piura? Destaca el candidato que más antecedentes ha registrado. Es el señor Bancayán, que tiene 16 procesos. En el 2014 fue consejero regional de Sechura con Fuerza Popular y lo vacaron por inasistencias injustificadas. ¿Esto no es parte de la política tradicional que usted critica, llevar a una persona con con esta trayectoria, antecedentes? Sí, lo que tienen que entender, como cualquier partido, no hay procesos para que postulen al Congreso. Tú no los pones a dedo. Yo quiero que se vaya. Eso no es así. Acá hay una democracia interna donde cada uno se elige, ¿no? Y por otro lado, obviamente, si es que se puede postular es porque no hay condenas. Nos hemos informado del caso. No hay condenas, están archivados, ha arreglado sus temas, por lo cual le permite, obviamente, postular. Pero eso es lo bueno. Que lo acusó de agresión, que no está archivado, la violencia familiar. Claro, hay muchos que, vuelvo a decirlo, sé que ha tenido algunos temas y que los han archivado y otros estará llegando a algunos acuerdos, pero vuelvo a decirlo, las reglas son claras. Si uno tuviera alguna condena o algo, no podría participar. No son las reglas que ponemos nosotros, las pone justamente el jurado. Cuando conversamos con el candidato Lescano sobre el mismo tema, porque cada candidato tiene en su lista del Congreso algunos personajes que la verdad te invitan al cuestionamiento, él dijo que, bueno, que él no iba a alentar que el electorado vote por esos candidatos. ¿Usted diría lo mismo respecto a estos candidatos de su lista que usted no ha elegido, que son resultado de una elección interna? ¿Usted diría lo mismo? ¿Diría que no hay que votar por ellos? Que no son sentenciados, pero son cuestionados. Claro, pueden ser cuestionados, pero tampoco uno es culpable hasta que se pruebe, ¿no? Digamos, y obviamente él tiene que afrontar su proceso, él tendrá que aclarar las cosas que corresponderán. Nosotros obviamente vamos a alentar para tener la mayor cantidad de congresistas porque sabemos lo que es que se trate de gobernar el Perú sin un peso en el Congreso. Entonces nosotros sí impulsamos que obviamente voten por nuestros congresistas, ¿no? Para realmente no caer en el caos, lo que ha sido la última gestión, el último gobierno. En ese sentido, por ejemplo, es verdad, ¿no? Y lo ha dicho el propio señor Nieto, que está en la lista de Victoria Nacional, el próximo Congreso va a ser un Congreso en el que va a ser necesario establecer alianzas, en el que va a ser necesario conversar, y nos preguntábamos con quién va a establecer alianzas Victoria Nacional, ¿con cuáles de los partidos que están
ahora representados en la carrera electoral. Sí, eso es No, una no, muy buena... no nos diga con todos, porque esa es una respuesta, digamos, bien conveniente y bien correcta, pero a la hora de la hora uno negocia con 2 o 3, los más parecidos a uno. Sí. Pero bueno, quizás te voy a pinchar el globo, porque la respuesta va a ser por todos. Porque, vuelvo a decirlo, si están ahí es porque han sido electos por el pueblo, representan justamente intenciones de la población. Entonces, ¿cómo vamos a negar o desconocer a alguien que ha llegado por la elección del pueblo? Entonces nosotros, les guste o no, nos guste a nosotros mismos, no nos guste, debemos sentarnos con todos. Y yo creo que el Perú ya está cansado de estos problemas, de los pleitos del Ejecutivo, Legislativo, que no nos sirven para nada, que justamente, ¿qué termina pasando? Que los peruanos pues no tengan oxígeno, que no haya salud, no haya los hospitales, no hay educación. Entonces sí, vamos a hacer justamente, esa es la política distinta que nosotros pregonamos, realmente sentarnos a trabajar por el Perú. Si todos queremos sacar el Perú adelante, ¿cómo es posible que no vamos a poder lanzar puentes para llegar a una solución? Ahora, en el tema de lo que está pasando en este momento y también sobre la pandemia, según el gobierno se está atacando a la democracia, se está creando inestabilidad con las últimas denuncias que han aparecido de la vacuna china, lo último dicho sobre la canciller y la vacunación, bueno, las últimas noticias que han aparecido sobre todo en Willax. ¿Usted cree que hay una intención de desestabilizar al gobierno de transición o cree que el gobierno de transición no está claro al explicar algunos puntos? Yo creo que es sumamente peligroso lo que ha comunicado incluso un candidato, que se saque de forma inmediata a Sagasti, lo que obviamente resaltaría lo que sería justamente una futura gestión del señor, ¿no? Que a la semana... Se refiere a López Aliaga, ¿verdad? El candidato López Aliaga. Él ha sido el que ha justamente declarado y ha dicho que Sagasti que lo deberían votar de forma inmediata. Entonces ya están viendo, todos los peruanos ya estamos viendo lo que sería una eventual gestión del señor, donde en la primera semana el Congreso hace o dice algo que no le gusta a él y va a mandar a cerrar el Congreso, ¿no? Así de sencillo va a ser. Entonces todos los peruanos debemos estar muy atentos de no caer en esos extremos. Y sobre la pregunta puntual, obviamente es complicado y no nos parece que ha sido correcto sacar un informe que no está concluido a una primera etapa, donde genera justamente toda esta incertidumbre. El Estado debe salir de forma inmediata y creemos que sí debería una comisión del extranjero a supervisar, ¿no? Y a llevar quizás esta investigación sobre las vacunas, cuál es la eficacia, pero de ninguna forma podemos parar de vacunarnos. La única forma de que el Perú salga adelante y se reactive económicamente es con la vacunación. Un grave error ha sido dedicarnos a, digamos, poner todos los huevos en una sola canasta. Nos hemos concentrado en comprar sobre la vacuna de Sinopharm, que justamente si hubiésemos variado ya hemos variado, ¿no? Ya hemos variado, ¿no? Ya se ha variado con Pfizer, ¿no? Ahora, insistiría usted... Claro, recién se ha variado, ¿no? Pero lo terrible es que ya entendemos por qué y por qué no estaba abierto a todas las que puedan venir a comprar, por qué nos concentramos. Obviamente por lo que estamos viendo que es la corrupción y hemos visto cómo se ha manejado este tema vergonzoso donde todos estaban vacunados y todos los peruanos esperando a ver cuándo se les iba a ocurrir comprar las vacunas. O sea, usted ya no compraría los 37 millones restantes de Sinopharm. ¿Y cree que ha habido coima, que ha habido soborno? Nosotros acá en el Perú deben sobrar vacunas, debemos comprar todas las vacunas posibles, negociar con todos los laboratorios, que el privado también las pueda comprar, porque lo que no es posible es que estemos... El privado no lo puede comprar, pero exalcalde, el privado no lo puede comprar porque los laboratorios no están vendiendo a privados todavía. Nos queda clarísimo, pero que tengan la opción, no solamente los privados, los diferentes niveles del gobierno también, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que el propio de salud pueda comprar, todos deben salir a comprar. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento ocurriría eso? Porque ahora mismo eso es imposible. Los diferentes niveles del Estado sí pueden comprar, lo pueden comprar a gobiernos. Lo que no pueden comprar no le están vendiendo. En algunos casos parece que la rusa sí le puede vender al privado. Pero digamos, el privado hoy tiene que apoyar con toda su cadena logística, ¿no? Y apenas tenga la posibilidad de comprar, apenas tenga la posibilidad, que también lo puede hacer. Pero vuelvo a decir, los gobiernos regionales, todos tenemos que apoyar porque vemos que el gobierno es totalmente ineficiente. Totalmente. Todos debemos luchar para que las vacunas... Un poco para recuperar lo último que preguntaba Josefina, o sea, bajo su lectura, ¿está tan comprometido este gobierno como el de Vizcarra, con el que usted ha sido muy crítico en todas las irregularidades y eventuales corrupciones en la adquisición de vacunas? ¿Este gobierno también?
A ver, nosotros sabemos que el problema principal del Perú es la corrupción y lo hemos visto ahora en esta adquisición de vacunas también. Lo estamos viendo, definitivamente, pues, ha habido una dádiva, se ha querido comprar, digamos, a los políticos, favorecer a esta empresa con esta vacunación, que se han hecho totalmente a las espaldas y por obvias razones no lo comunicaron a la población. Y como nosotros entendemos que ese es el problema principal del Perú, ahora que se discute justamente una nueva constitución, nosotros hemos propuesto una constitución anticorrupción. Eso significa modificar la actual, no una nueva constitución, porque en medio de la peor crisis económica y política del Perú, sería un grave error cambiar las reglas de juego, cambiar toda una constitución donde la empresa privada justamente ahuyentaría la inversión en el Perú, tanto la inversión extranjera como la nacional. Entonces nosotros lo que proponemos es una modificación con un capítulo anticorrupción. ¿Qué les voy a...? Bueno, no tengo el documento acá, ahorita se lo voy a mostrar. Cambiando la definición de sí, ahí está. Sobre la humanidad. Ya está hecho, porque acá somos menos floro, más acción. Ya tenemos nuestro capítulo digamos, en la lucha contra la corrupción, porque ese es el problema principal de los 200 años del Perú. No es que el Perú no genera plata, el Perú genera plata, es un país rico en recursos naturales también, pero ¿cuál es el problema? Que se la roban. Entonces queremos que desde la Constitución blinde a todos los peruanos y que realmente se luche con el principal problema que tiene el Perú. ¿Cuál sería exactamente la novedad? Entendemos que en este capítulo se va a hacer énfasis en la persecución internacional contra los corruptos, no regresarían a la función pública y los delitos serían declarados imprescriptibles. ¿Y hay alguna, digamos, alguna pena directa, además del tema de no poder participar nuevamente en la administración pública para los corruptos? Lo pregunto porque algún candidato soltó por ahí, bueno, hay algunos que piensan que debería haber cadena perpetua e incluso pena de muerte para los corruptos. Sí, primero tenemos que, dentro de todo esto, y nosotros vamos a también declarar en estado de emergencia, el sistema de justicia en el Perú, porque no importa las penas en realidad, porque nadie se va preso, entonces puedes tener pena de muerte, lo que sea, pero no se están yendo presos. Entonces realmente tiene que... Pero sí se están yendo algunos, han estado ya en prisión preventiva varios políticos. Sí, pero luego, ¿cuántos realmente están cumpliendo condenas? Eso es lo que hay un periodo de 30 años. Dentro, aparte de la Constitución, también está, por ejemplo, el retardo de justicia, y esto es algo gravísimo que sucede en el Perú, porque eso es justamente la justicia que enfrentamos todos los peruanos, porque un proceso de alimentos, por ejemplo, puede tardar hasta 3 años, entonces los procesos no pueden durar tanto y van a ser penados también a los jueces que retardan la justicia. ¿Por qué? Porque esperan que todos los procesos se prescriban. Y ahora, ¿para qué esperan que se prescriban? Para que no se vayan presos. Así es como trabaja la... Sobre ese tema que seguramente ustedes han escuchado son los jurados ciudadanos. Yo creo que eso es un dato muy importante, que obviamente saltaron todos, ¿quiénes? Lo mismo como, siempre. Cuando usted dijo que era como en las películas, sí. Claro, ¿y por qué? Porque sabemos, los peruanos debemos entender exactamente para hacer llegar las propuestas, porque el jurado ciudadano muchos no podremos entender qué es, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y es tal cual, como en las películas, como lo vemos en las películas, como funciona en otros países, pero en el Perú no. ¿Y qué es esto? Empoderar al ciudadano, porque el ciudadano ya no nos están viendo la cara de tonto, han sido los ciudadanos, especialmente los jóvenes, que recuperaron la democracia. Y queremos que hayan estos jurados ciudadanos y estén en los casos emblemáticos de corrupción, porque no van a permitir justamente que un juez actúe mal. Acá hay que tener claro que los corruptos están coludidos con los jueces. A propósito de casos emblemáticos de corrupción, ¿qué opinión le merece el pedido de un fiscal, el fiscal Domingo Pérez, para darle 30 años a Keiko Fujimori, en general a la célula fujimorista vinculada con lo que él llama una organización criminal? Mira, no nos sorprende a nadie, yo creo que han hecho un trabajo bastante importante en estos 2 años, me parece, pero son los mismos de siempre, no sorprende, son los mismos. ¿Te parece un pedido exagerado? ¿Te parece un pedido que se ajusta? Yo creo que hay que hacerse respetar, el Perú se tiene que hacer respetar para que los corruptos entiendan que ya no pueden hacer lo que se da la gana. Por eso es que queremos esta constitución anticorrupción. Pero no solamente es Keiko, acá estamos luchando contra todo lo mismo de siempre, que tienen socios de ella y de ese partido,
postulando con otros partidos. Pero también hay candidatos en su partido que han sido fujimoristas, han postulado y han sido elegidos o han postulado, y entonces también hay participantes de Fuerza Popular en su partido. Sí, como te comentaba, ¿no? Nosotros tenemos gente que ha visto realidades difíciles en otros partidos, han visto que realmente no quieren cambiar el Perú, por eso se han venido con nosotros. Pero están, vuelvo a decirlo, están todo este caso de Fujimori, que tiene ahora aliados en todos los demás partidos, como Aliaga, que ha sido pues, prácticamente socio del Fujimorismo, que ha trabajado con ellos, se ha beneficiado a todas sus empresas gracias a los gobiernos de turno, también Hernández Soto, digamos. Son todos los mismos de siempre, hasta el propio Acción Popular, Lescano, 18 años en el Congreso. Pero estos candidatos con pasado fujimorista, ¿usted reconocería, como en algún momento lo hizo Patricia Arévalo, su candidata a vicepresidenta, que han sido una imposición de restauración nacional? Porque de otra manera no se entiende el discurso de nosotros somos el cambio, nosotros somos distintos, los otros son los de siempre, pero en mi lista hay algunos de los de siempre. Ahí hay una contradicción que espero que usted nos ayude a comprender. Claro que sí, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo mismo he estado y he ido de invitado, ¿verdad? Pero he entrado a la victoria con el PPC y después con Somos Perú, porque todos tratamos y necesitas una plataforma para luchar con el Perú. Pero ¿por qué yo no me quedé en Somos Perú, por ejemplo? Y hoy estamos viendo cómo se ha partido el partido Somos Perú, que tiene gente buena, pero vi muchas cosas que no me gustaron, por eso es que, a pesar de que me invitaron muchas veces para postular con ellos, dije que no. Porque pero no nos está respondiendo. No nos está respondiendo la pregunta. No, claro que sí, mi hermano, porque, como te dije, todos han tratado de cambiar el Perú desde otras opciones, pero se dan cuenta que no funciona. Pero no era más fácil, o quizás, con nosotros. Pero no era más retador de pronto decir, ok, yo voy a encarnar el cambio, entonces convoco a una lista o instruyo a las bases del partido para que en la competencia interna se favorezca la llegada de gente nueva, realmente sin un pasado vinculado con los partidos de siempre, por utilizar la expresión que usted está empleando. Sí, así es. Y como te dije, el ejemplo más claro es el mío propio. He luchado con otros partidos. Pero no ha estado en Fuerza Popular. Lo mismo han pasado con otros que lo están haciendo. Y tenemos que tener gente de experiencia. Tampoco vamos a traer a todos nuevos. Tenemos que tener gente de experiencia, pero que realmente han trabajado. Mira, como Coco Nieto, que está trabajando, está postulando a nosotros, ha trabajado ahora en la reestructuración del norte, ¿verdad? Con todo el niño costero, y tenemos gente realmente de primera. Mira, Jorge Chávez, que ha sido presidente del BCR, que ha trabajado durante el gobierno de Fujimori, y ha sacado al Perú de una de las peores crisis económicas, y ahora lo va a volver a hacer. Y con esto, ¿qué queremos? De acuerdo. Nieto es verdad, es una ficha importante. Chávez también, pero por ejemplo, en la convocatoria Kluber, Aliaga, el efímero ministro del Interior, y al señor César Gentile, ¿cuál es el criterio que impera ahí en esa convocatoria? Porque ambos salieron muy accidentadamente, digamos, de sus puestos, y la verdad es que su injerencia en el tema de seguridad ciudadana no ha sido notorio como para que se justifique el jale, hablando en términos deportivos. Claro, ellos, ¿por qué están con nosotros? Por su experiencia como generales de la Policía Nacional, no porque han sido ministros, porque los dos han sido ministros, creo que 2 meses y el otro ni una semana, creo que, entonces no es por eso, no es porque han sido ministros, no, es por la gran experiencia que tienen. Gentile realmente es un capo en la seguridad, y justamente ayer hemos estado lanzando nuestras propuestas justamente en torno a la seguridad, porque ustedes entienden que hoy... Pero Gentile tiene una investigación pendiente, una investigación... peruano vale una investigación por... un celular, si me permites, mi hermano. Sí. Esto es lo que vale la vida de un peruano. Entonces, ahora hay un sistema perverso entre el hurto y robo, que el hurto no es penado, es considerado una falta. Pero por el hurto terminan matando, porque después, como ya le dejaste ir una vez, te vuelve a robar y ya con violencia. Entonces nosotros vamos a meter preso a todos, y no le importa candidato... de privilegios que la propia Policía Nacional, que los propios pero no le importa candidato que el general Gentile tenga una investigación pendiente por haber favorecido a empresas de Antonio Camayo, como ha reporteado IDL hace poco. Mire, nosotros nos queda claro que todos los que trabajamos en el Estado, a mí me han denunciado todas las mafias de la Victoria, todos me denuncian. ¿Por qué?
porque obviamente pues les he eliminado las mafias y el crimen organizado. Entonces he pasado por varias denuncias y seguramente van a seguir con lo mismo. Entonces todos los que trabajamos en el Estado estamos acostumbrados a ello. Pero vuelvo a decirlo, yo creo que lo más importante ahora es qué queremos hacer para el Perú. Por ejemplo, llevar agua, ¿no? Para el Perú. Que esto es lo más fundamental, importantísimo. Mira, la brecha del agua son 49.000 millones de soles. Sí, Pero, una pregunta que me quedó pendiente con el señor Aliaga, o Kluber Aliaga. Él en el Congreso dijo que los jóvenes que salieron a manifestarse en noviembre por la vacancia fueron manipulados. ¿Usted piensa igual que su asesor de seguridad? no, nosotros no estamos de acuerdo con él en eso. Lo que sí estamos de acuerdo es que tenemos que cambiar el Perú. Y como te estaba comentando, para nosotros es fundamental el tema del agua, o no es para ustedes, y nosotros queremos declarar desde el primer día que digamos un estado de emergencia justamente en el tema del agua, el tema hídrico, porque no sería para ustedes una emergencia si ahorita mismo ustedes van al caño y no sale agua, o van a los servicios y no hay desagüe. Eso es una real emergencia para el ¿Cómo Perú. hacerlo? ¿Cómo Y la hacerlo? brecha, y qué buena pregunta, justamente la brecha son de 49.000 millones de soles, es la brecha, ¿no? Que es, mira, la corrupción en el año 2019 se robaron 23.000 millones de soles, casi en 2 años, eliminando la corrupción, como con la Constitución anticorrupción podría ser, digamos, cerrar la brecha del agua. Pero para eso vamos a implementar el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, que este es fundamental para que realmente el Perú tenga una planificación y no sea un barco a la deriva, porque ese plan nadie le hace caso, debemos llevarlo a un nivel ministerial. El Ministerio de Infraestructura, que causó mucha gracia, ¿verdad? Pero qué bueno que cale justamente en la población, el Ministerio de Infraestructura, para que se lleve realmente a cabo los megaproyectos, ¿no? Porque no tiene sentido que el Ministerio de Educación esté construyendo colegios, el Ministerio de Salud haciendo hospitales. Dios mío, ustedes encárguense justamente de una buena educación de calidad y de una buena salud. Entonces, con otra ley de contratación del Estado, que es importantísimo, para que justamente no se queden a mitad los proyectos, se queden trabados. Y bueno, esto es un dato muy importante también. En nuestro proyecto del capítulo, digamos, anticorrupción, todos los contratos ley, así como concesiones y acuerdos entre el Estado y el sector privado, deben incluir una cláusula anticorrupción. ¿Qué significa? Que si es que se prueba corrupción, automáticamente salen de la obra. Pero, señor Forsyth, sí. Hablando de los contratos y los contratos que se hacen del Estado, desde el Estado central, sí, y también de las municipalidades, ha sido cuestionado uno de los asesores, una de las personas que trabajó con usted, el señor Renzo Navarro, en La Victoria, tiene una investigación pendiente por negociación incompatible, y tiene también otra persona que estuvo también trabajando, que también tiene cuestionamientos, el señor Álvaro Emilio Ortega. Entonces, se está cometiendo ese error de contrataciones cuestionables o cuestionadas desde el municipio. ¿Cómo va a ser cuando llegue al gobierno central? Sí, muy bien, y qué bueno que lo pregunten, porque eso ha quedado sumamente claro. Nosotros hemos tenido justamente una charla, un foro de la lucha contra la corrupción de la Contraloría, y durante toda nuestra gestión nosotros hemos trabajado de la mano justamente con la OSI, ¿no? Que es la Oficina de Control Institucional, donde ha hecho auditorías durante todo el año en todas las contrataciones, y se ha demostrado... ¿Y no dijeron nada respecto de estos casos? ¿No dijeron todas nada? Las contrataciones la han visto, ha habido una auditoría total, y los invito a que la sigan haciendo porque es muy importante. Las personas que han sido contratadas con los debidos procesos y los resultados se han visto. O sea, el trabajo en la Victoria, lo que es justamente, ha sido tan notorio que se ha visto el tremendo éxito que hemos tenido. Pero permítanos... Si ha tenido ese tremendo éxito, ¿por qué entonces dejar La Victoria? Porque usted ha dicho que en 10 años, así le dieran 10 años como alcalde de La Victoria, no iba a poder cambiar La Victoria. Si usted dice que estaba teniendo éxito, no se entiende. Así es, sí hemos tenido un gran éxito. Mira, yo... Entonces, ¿por qué dejar a mí me dio muchísimo, yo amo mi distrito. Bueno, soy sumamente patriota, ¿no? Es algo que ustedes, bueno, ya sabrán o irán conociendo. Haber jugado para la selección nacional, llevar la bandera del Perú en el pecho, ha sido pues el orgullo de mi vida, ¿no? Ser teniente cadería del ejército, son cosas que obviamente me emocionan mucho porque me han educado de esa forma. Mi padre siempre ha representado al Perú en los países que le ha tocado estar y siempre me han criado con ese patriotismo. Entonces yo quise cambiar La Victoria y le prometí a los victorianos el cambio. Pero logramos muchísimas cosas, eliminamos a todas estas mafias, formalizamos, ¿no? A más de 20.000 personas en la mafia, luego al mercado. Pero no hubiese sido mejor completar los 4 años, el periodo, y luego obras bastante importantes,
Pero ¿cuál es el tema? Primero, uno, como peruano yo no me podía quedar simplemente a un lado viendo cómo el país se viene abajo. Acá tenemos que luchar por el verdadero cambio, los jóvenes nos tenemos que parar y tenemos que luchar. Especialmente viendo quiénes estaban postulando, no podíamos ser tan irresponsables que el Perú se vaya a un abismo. De acuerdo, pero nosotros queríamos el agua en la victoria. Yo le prometí a los victorianos el agua. Así como todas las promesas que las cumplí, el agua no se podía cumplir porque tenemos el Cerro San Come y el Cerro El Pino. Pero candidato, usted al Ministerio de Vivienda, usted reconocerá, tiene que rogarle a los ministros, les tiene que rogar. No, de acuerdo, entendemos la dificultad, digamos, en la gestión del agua en un distrito tan complicado como La Victoria. Pero esta tesis del abandono, que algunos victorianos sí que la suscriben, porque se sienten que votaron por un alcalde para 4 años y que a los 2 ese alcalde desapareció, usted tiene la coartada, ¿no?, de decir, bueno, yo quiero hacerlo no solamente por La Victoria, sino por todo el Perú, pero en el caso de que usted pierda, que también es una posibilidad, la tesis del abandono entonces sí vuelve a tener sentido, y aquellos vecinos de La Victoria que votaron por usted y ya no lo tienen ni de alcalde ni de presidente, ¿qué les diría entonces a ellos en el caso de que pierda, que también es una opción, ¿no? Claro, ahora, obviamente, pues, quienes están más emocionados con esta campaña son los propios victorianos, porque imagínense, van a tener un presidente victoriano. Pero ¿qué pasa si usted pierde? Reconocerá que les falló. Obviamente, este cuento del abandono es parte de lo mismo que siempre que nos difaman, que andan diciendo que soy chileno, que andan diciendo que soy venezolano. Como no tienen con qué agarrarnos, nos agarran pues con, la verdad, que con cualquier cosa. Ahora, los victorianos saben que yo, hasta el día que pueda respirar, siempre voy a luchar por mi distrito, en la opción donde esté. A ver, Ahora, y algo muy importante es que se está hablando de La Victoria, ¿no? Y justamente hemos visto cómo, porque yo he estado ahí presente, es como en el estado de emergencia, por ejemplo, en la cuarentena, la Gamarra totalmente cerrado, ¿no? O sea, digamos, totalmente mal manejada la cuarentena, pero eso sí, entraron más de 55 millones de productos chinos en textiles. Y esas sí se vendieron, ¿dónde? En el comercio informal, en el comercio ambulatorio. Entonces, nosotros queremos hacer una reactivación económica, ¿no?, bastante importante. Está acá, justo acá, lo estoy viendo, Jorge Chávez, que está con nosotros, un gran personaje. Pero hay una denuncia que ha salido contra... Pero, por ejemplo, nosotros, ¿qué queremos? Queremos poner, eso sí, digamos, en la industria textil una salvaguardia. ¿Por qué? Porque hoy, y lo que están permitidos en la OMC, porque hoy tenemos que proteger nuestra industria, y especialmente una industria que genera tantos puestos de trabajo y que lamentablemente compite con un dumping terrible que ni siquiera se puede fiscalizar. Por eso, por el estado de emergencia, vamos a tomar este tipo de medidas para proteger Gamarra y toda la industria textil. Y sobre su candidato, bueno, el señor Jorge Chávez, el sitio web Convoca ha informado que la consultora del candidato de Victoria Nacional, Jorge Chávez, postulante a la vicepresidencia en la plancha de George Forsyth, es presidente ejecutivo de Maximice Consult, que es una empresa que está inhabilitada por más de 3 años al presentar documentación adulterada. ¿Ha habido alguna respuesta? Bueno, ¿por qué no le preguntamos al mismo? Jorge, venga para acá, mi hermano. Pero después sigue usted, candidato. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos. Hay miles de empresas que están en la situación de que cada vez ha ido... Yo me voy a alejar por la mascarilla un rato. Ya sí. Cada vez la burocracia ha ido complejizando los procesos de concursos y por te han pedido cada vez más papeles, entonces tienes que presentar 800 papeles y en medio de esos papeles cualquier error, cualquier borroneada o cualquier cosa, puedes ser tachado, ¿no? Eso ha sucedido en el caso nuestro, nunca en 27 años nos ha sucedido. Hay empresas de talla internacional, que no menciono nombres, consultoras como la nuestra, que también están en la misma situación. Y eso ha venido sucediendo sobre todo. No es nada, digamos, de ningún delito, sino una falla simplemente en algún documento dentro de un expediente. Aprovechamos su presencia para hacerle una pregunta más. Usted fue presidente del BCR en su momento, ¿verdad? Así es. ¿Sería una expectativa natural, digamos, si es que el candidato Forsyth gana la presidencia, volver a ese puesto, o no? No, yo creo que ya ese es
un aporte que hice en algún momento de mi vida al país, en un momento muy crítico, que asumí la presidencia del Banco Central, trayendo los aportes académicos de punta, de vanguardia que había en ese momento, porque mi tesis en la Universidad de Oxford era diferente la propuesta a lo que el Fondo Monetario Internacional proponía en esa época. Muy bien. Y ya Alan García venía aplicándolo y había hecho varios choques y no había funcionado. ¿Podremos recuperar la conversación con el candidato? Le agradecemos. Respondía simplemente la pregunta. Sí, no. También que yo me fui con el autogolpe el 5 de abril, nunca he defendido una dictadura. Buena acotación. Buena acotación. A tener en cuenta que nunca defendió una dictadura el señor Jorge Chávez. Estamos hablando... Una de las promesas del plan de gobierno que tiene que ver con la pandemia y una de las necesidades que se vio en la pandemia, la necesidad de las personas de salir a comprar, fue la falta de refrigeradores. Ustedes tienen como plan dotar a las familias peruanas de refrigeradores. Eso es lo que he leído en el plan de gobierno. ¿Eso es posible? ¿Cómo? Ok, muy bien. Sí, por supuesto, tenemos muchos programas sociales. El problema del país es realmente complejo, pero sí tenemos programas, por ejemplo, trabajos temporales de forma inmediata, ¿no? El Perú Chamba, para que, por ejemplo, hagan las fuentes de agua para los cerros, que obviamente acá en Lima estamos viendo que no tienen agua, para que hagan las pistas, para que hagan los muros de contención. También tenemos el Chambea Perú Rural, para que hagan también los trabajos de canalización del agua, porque obviamente hay esa gran necesidad. Tenemos los programas para comprarle los alimentos a los agricultores, justamente tenemos el programa de Hambre Cero Perú. Entonces, hay un montón de programas sociales que vamos a implementar definitivamente, porque justamente estamos en una crisis. Disponibilidad de capacidad de refrigeración en el 100% de hogares. Así es, definitivamente es algo que hay que trabajar, también cómo se trabaja en el tema de las cocinas, cómo se trabaja también el tema del gas. Esos son temas fundamentales que se tienen que trabajar. Pero vuelvo a decirlo, para nosotros lo principal ahorita es el tema del agua. Porque ¿quién ahora en pandemia le decimos a los peruanos que se laven la mano, pero con claro. qué se van a lavar las manos? La educación es tan importante para nosotros, que tenemos un plan bastante bien armado. Como ustedes habrán visto, nuestro plan está ahí en los primeros puestos, el ranking de los planes, entonces realmente estamos orgullosos del trabajo que se ha hecho. En su plan de gobierno, candidato Forsyth, se menciona en algún pasaje la revisión de los criterios de meritocracia en una institución como la Cancillería, en Torre Tagle, y genera inmediatamente la pregunta de qué es exactamente lo que lo lleva a usted a plantear eso, considerando que su propio padre es un poco, ¿no?, resultado de esa meritocracia precisamente que en su plan se está cuestionada. Es en general en el Estado. Nosotros queremos hacer una reestructuración total del Estado, porque obviamente pero entonces, claro, pero si es total, hay un énfasis en Torre Tagle que llama la atención, ¿no? Así es, queremos iniciar desde la Constitución, ¿no?, con una Constitución anticorrupción. Luego estamos reestructurando, estamos absorbiendo distintos ministerios, por ejemplo, Relaciones Exteriores con Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque queremos que justamente todas las embajadas sean vitrinas para que realmente se pueda promocionar en general el Perú, se pueda promocionar todos los productos. O sea, las embajadas no pueden ser un gasto para el Estado, tienen que ser una inversión, y que sea justamente para los empresarios y para la economía del Perú. Tienen que ser obviamente más productivas. ¿Su papá, embajador en el Japón, participa en la campaña? No. ¿Y por qué llamó a Rosa María Palacios, por ejemplo? ¿Esto era parte, digamos, de una iniciativa personal? ¿Qué sucedió ahí? Exacto, es una iniciativa personal como padre, a quien amo mucho y amo mucho a mi familia. Pero es una periodista, lo llamó allá en Japón. Sí, pero era un embajador llamando a una periodista. Claro, es un padre llamando a una quien se considera su amiga. Yo no sé, la verdad, ese tema me tiene a mí sin preocupación, más me preocupa la educación del Perú. Esos son los temas que realmente me preocupan. Bueno, la educación... Vamos a justamente cambiar la educación del país. La educación y también el tema de la delincuencia, ¿no?, que es un tema que también se aborda en su plan de gobierno con preocupación. Y ahí, por ejemplo, queríamos preguntarle por el tema
de Venezuela, porque usted ha tenido comentarios, declaraciones un tanto controvertidas. Cuando fue alcalde, en algún momento señaló que el 80% de las bandas de la Victoria estaban compuestas por extranjeros. El embajador de Venezuela en ese momento reaccionó a esa declaración porque lo consideró de alguna forma un agravio indirecto. ¿Cuál es su posición respecto de qué hacer con los extranjeros en general en nuestro país? Porque para mucha gente es un tema humanitario y para otros es un tema de inseguridad. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuál es el ángulo que usted recoge en ese problema? No me quedo con la misma forma de pensar desde esa época. Ha venido gente muy buena, ha venido buenos profesionales de no solamente un país, de varios países, al cual los peruanos siempre acogemos, le abrimos los brazos, los peruanos somos siempre solidarios. Pero por otro lado, lo que ha sucedido es que han llegado bandas, crimen organizado, y hemos visto un nivel de violencia que no conocíamos antes. Nosotros primero desalojamos, digamos, desarticulamos todas las bandas que no conocíamos antes. Luego eran todas, candidato, que no conocíamos antes. O sea, es decir, antes ya había delincuencia y habían sicariato. Estoy hablando del nivel de violencia. Por ejemplo, las bandas que eliminamos en la Victoria, después cuando limpiamos las calles, son las extranjeras que han querido tomar la calle. Y esas nos han disparado. Los patrulleros tienen hoyos de bala. Ha sido un milagro que nadie haya fallecido. Nos tiran molotov. Eso no lo vimos con los peruanos. Ok, ¿y eso cómo se corrige? ¿Eso se corrige votando a los extranjeros? Nosotros vamos a, obviamente, expulsar a los que no se comporten, los que no respeten la regla de juego, hermano. Si yo te invito a mi casa, vas a respetar mis reglas de juego. Entonces, nosotros vamos a expulsar a los malos elementos. ¿Y cuál es el otro problema? Que vuelven a entrar, porque nuestras fronteras no están debidamente vigiladas. A esos que vuelvan a entrar se van a tener que ir presos, para que entiendan que el Perú se respeta a todos los que trabajen como corresponde y que cumplan la ley, sean también nacional o extranjero. Van a poder trabajar tranquilamente. Los que no quieren hacer lo que se da la gana, esos van a ser expulsados. Candidato, usted hablaba de los procesos judiciales que duran mucho tiempo. En el caso de usted, la denuncia que hubo de su ex esposa, la señora Terques, por violencia doméstica, usted dice que ya fue archivada, ella ha apelado. Digamos, ¿cómo le resulta hablar de erradicar el machismo cuando hay este tema aún pendiente? Me resulta a mí muy fácil, porque ya quedó claro de que no ha habido ningún tipo de violencia, ya quedó sido archivado en el juzgado de familia, en la fiscalía. La apelación de así es, y quedó el último paso en, digamos, en el tema civil, el cual también ya se había declarado, ¿verdad?, que no había ninguna culpa, y es en la última instancia que está apelando, como ha apelado en todas, y en todas hemos tenido resultados. Ahora, esto no es algo que nosotros celebramos, ¿no? Porque fue parte de un pasado lindo que lamentablemente pues no duró, y yo le deseo todo lo mejor a Vanessa, y sé que está postulando y esperemos que le vaya muy bien, y queremos que haya más mujeres en el Congreso también, que es muy importante. Pero bueno, nosotros creemos que hay temas mucho más importantes como la seguridad actualmente, sí, ¿no? La seguridad que obviamente estamos... Pues me parece que hay un problema con la señal del candidato George Forsyth. Justo se perdió cuando estábamos entrando en algunas preguntas problemáticas. Por supuesto, no dudamos que haya sido cuestión de la conexión, ¿no? Bueno, nos ha dado un buen tiempo, ¿no? Sí. Ojalá en todo caso pueda ingresar para despedirnos y hacerle un par de preguntitas más, si es que es posible. Tú sabes, José, que George Forsyth fue representante de todos los acreedores laborales de Alianza Lima cuando el club fue ¿no? intervenido por Indecopi, el club, digo, y sería interesante preguntarle si él supo algo de esta tentativa del hoy candidato López Aliaga para, como han señalado algunas denuncias periodísticas, apropiarse del club junto con Guillermo Alarcón en el 2012. A lo mejor Forsyth puede saber algo, ¿no? Ojalá que pueda regresar para los minutos finales. A ver qué nos dicen en la producción. En todo caso es verdad, nos ha dado un buen tiempo y está regresando, nos comenta la producción. Una pregunta sobre Alianza Lima. Sí. Antes de terminar, es una curiosidad en realidad. Usted fue además de exjugador, por supuesto, capitán de Alianza, muy reconocido. Usted fue representante de todos los acreedores laborales de Alianza
en el momento en que Indecopi, ¿no?, había iniciado acciones contra el club. Y se ha señalado en los últimos días que el hoy candidato Rafael López Aliaga, a fines del 2012, entiendo que usted ya no estaba como representante, pero mantenía relación con la institución, que López Aliaga en el 2012 intentó tomar el club junto con Guillermo Alarcón. ¿Usted esta versión la ha escuchado antes? ¿Tendría algo que decir al respecto? ¿Es un rumor infundado? O sí? Bueno, yo soy hasta el día de hoy representante de los trabajadores y sí, y peleamos justamente por los derechos laborales, por eso entiendo todas estas luchas que son importantísimas. Mira, yo me enfrenté toda la vida a Alarcón cuando era presidente de Alianza. Es obviamente un personaje nefasto que todos los aliancistas lo recordamos pues con claro, muy malos recuerdos, ¿no? Y obviamente que este personaje Aliaga tenga ese tipo de relaciones con Alarcón, con Orellana, obviamente dejan mucho que desear, ¿no? De un personaje que ya lo hemos visto, nos hemos enterado todos los peruanos, las deudas millonarias que le tiene la SUNAT, no le pagan ni siquiera al propio Estado, y él quiere manejar el Estado. Digamos, sería un gobierno totalmente mercantilista, aparte, sí, muy aparte de la ideología de la edad de piedra, que la mujer es un objeto, de acuerdo, la mujer tiene que servir al hombre, que si usa falda por eso la violan, o toma pastillas anticonceptivas por eso la violan. Eso es algo, por eso hablé también en una parte de los extremos, ¿no? Esto es algo que los peruanos no podemos permitir de ninguna manera que suceda. Sin embargo, en su plan de gobierno hay una frase que perfectamente parecería haber salido del plan de gobierno de López Aliaga: defender la familia natural. ¿Hay acaso una familia que no sea natural? Miren, nosotros ya somos otra generación, tenemos una forma ¿Pero qué es una familia natural? ¿Qué es una familia natural? No, miren, nosotros, para que lo tengan, y quizás la respuesta va por ahí, nosotros creemos en la unión civil. Eso es algo que ya lo hemos comunicado en varias ocasiones. Queremos justamente que tengan las garantías legales, patrimoniales, ¿no?, que tiene cualquier otra persona. Eso es lo que nosotros proponemos. Pero es una familia, digamos, una pareja del mismo sexo compone una familia. Tienen sus relaciones, una relación sentimental, ¿verdad?, a la cual nosotros le vamos a dar la protección legal patrimonial. Ese sería, bueno, la posición que tiene, esa es la posición que tiene el partido y la que vamos a justamente proponer, que creo que es algo ya importante y que ya se tiene que dar. Sobre los riesgos de una candidatura como la de López Aliaga, ¿coincide con el señor de Soto que es lo peor que le puede pasar al Perú? Perdóname, parece que se cortó. Sí, sobre la candidatura de López Aliaga y lo que usted ha comentado, lo que significa, sí, coincide con el candidato Hernando de Soto que esa candidatura y de llegar a la presidencia sería lo peor que le puede pasar a nuestro país. Yo creo que lo peor sería que cualquiera de los mismos de siempre ganen. Todos, acá hay una bolsa clarísima, son todos los mismos de siempre, los que tienen el Perú así, los que han estado en el Congreso años y no han hecho nada, los que ahora hablan de que vamos a expulsar a todos los extranjeros, pero han sido presidente del Congreso, su candidato ha sido presidente y no han hecho nada, ¿no? Entonces los peruanos ya no nos podemos engañar, nos han engañado con todas sus propuestas en todas las últimas décadas. Y ahora sí hay que estar muy informados. Las propuestas son importantísimas, pero siempre hay que fijarse mucho en la persona. Y les pido también a todos los jóvenes, bueno, ustedes que son bastante jóvenes, apostemos todos por el cambio, es importante. No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos votando por lo mismo de siempre. Bueno, muy bien, muchas gracias, candidato Forsyth. Muchas gracias por el tiempo y suerte en lo que queda de la campaña. Muchas gracias. Gracias a ustedes y seguro en otra oportunidad nos conectaremos. Me gustaría darle mayores propuestas para que, yo creo que ha sido una primera entrevista donde han soltado todas sus preguntas y la siguiente podemos ir con todas las propuestas. Está bien, acá tengo el plan de gobierno. Hemos hablado del plan, pero vale. Gracias, nos encontramos pronto. Gracias, chicos. Suerte. Muy bien. Ha sido el candidato de Victoria Nacional. ¿Qué te pareció, José? Bueno, una buena conversación. Sí, claro, no precisa algunas cosas, ha respondido, es cierto, le hemos hecho las preguntas más tiempo de lo que incluso habíamos quedado, eso va, por supuesto, lo respetamos y lo agradecemos. Creo que hay precisiones que faltan, ¿no? Sí. A mí me sigue pareciendo que todavía hay contradicciones entre este discurso en el que ubica aparentemente como que tiene muy identificados a los de siempre, pero sí, cuando uno voltea a su lista y a su entorno, los de siempre parece que también tienen ahí unas pequeñas células, ¿no? Y eso genera pues una sensación de incongruencia.
Pero bueno, ha tenido posiciones claras con temas que le hemos preguntado también, ¿no? Sí. Por lo menos nos ha corrido a las preguntas y eso vale. Y esperamos que los demás candidatos, a quienes les hemos alcanzado la invitación para que estén aquí, respondan, ¿no? Queda un mes, menos de un mes. Algunos están amagando, otros están ya dándonos fechas concretas, así que esperemos tenerlos a todos. El lunes tenemos a otro, me dice el productor. Bueno, sí. Pero no lo decimos todavía. ¿Se puede decir quién? No, todavía no, ¿no? Ya. No. Nos va bien cuando hacemos lo de la estrategia así de intriga. Vamos a agradecerle a Interactive School, nuestro auspiciador. A ver, por favor. Yo, sí. Muchas gracias, Interactive School, de verdad. Gracias por confiar en nosotros, por confiar en Sálvense Quien Pueda. Así es una plataforma virtual para todos los que vieron interrumpida su educación en algún momento, sea en primero o secundaria, pueden entrar a Interactive School para continuarla. Y ya saben, pueden, sí, por favor, a todos los que nos están llamando para auspiciar el programa, tranquilos, nuestra producción se va a comunicar con cada uno de ustedes. Eso sí, tienen que seguirnos a todos en general en las redes, en Facebook, en Twitter, en YouTube, haciendo clic en la campanita para que sepan cuando hay material nuevo. Y listo, nos vemos el lunes. Todo lo que puede pasar en el fin de semana, Josefina. Sí, estaremos atentos. Muchas gracias por seguirnos. Eso, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda.